Pero cuéntanos cómo llegas a la agrupación Aditus en el año 1981. Yo tocaba con Témpano, grupo al cual entré como en el 77. De hecho, junto a otros amigos formamos Témpano. Originalmente yo le había puesto el nombre de Témpano de Papel y lo dejamos Témpano. Empezamos a hacer rock progresivo y llegamos a grabar un disco llamado Atado al Yemal en el año 79 por allí. Y por esos tiempos yo descubrí que podía cantar y me gustó, me gustaba cantar y entonces cuando llegó el momento de hacer un segundo disco, las canciones que yo estaba proponiendo para el grupo eran todas con letra. Y recuerdo que estábamos haciendo una gira que llamaron la gira de las siete estrellas en el 80, si mal no recuerdo, celebrando los 40 y algo años de la democracia bajo el gobierno de Luis Herrera Campins. Y eran siete agrupaciones representando las siete estrellas de la bandera por siete ciudades del país. Y entonces en la última ciudad, que era Cumaná, cuando terminamos nuestra presentación, mis ex compañeros me llamaron a una de las habitaciones del hotel para notificarme que no querían seguir tocando conmigo. Entonces, bueno, yo les dije que si no querían seguir tocando conmigo, que se salieran del grupo. Y me respondieron que el que se tenía que ir era yo. Y cuando les pregunto que por qué, me dicen, es que tú eres muy comercial. En aquel entonces ser comercial para unos rockeros progresivos como nosotros era casi un insulto. Y en el fondo yo estaba yendo hacia eso, porque las canciones que yo estaba proponiendo, como eran cantadas, eran vistas como comerciales. Y esa era la tendencia del momento. Entonces nada, no me quedó otra cosa que llegar a Caracas. Llegué a mi casa prácticamente un adolescente herido. Le dije a mis padres que yo me quería ir del país, el mundo se me vino abajo. Al día siguiente fui, busqué mis cosas en el cuarto donde ensayábamos y llamé a Arturo Camero, que era como el padrino del grupo. Era disc jockey en Radiodifusora Venezuela en Caracas. Y le dije, mira, ya no estoy tocando con témpano para que sepas. Y entonces él me dice, qué casualidad, chico, porque George Enríquez, el tecladista de Aditus, tiene una tienda de discos y es mi cliente en la radio. Y me comentó en estos días que está buscando un guitarrista que cante, porque Aditus tiene 2 años parado y lo quieren reactivar. Y el guitarrista de ellos, Álvaro Falcón, está en Boston estudiando y como que no piensa venir. Y el bajista ya terminó su posgrado en Londres, regresó y falta el guitarrista para armar el combo de nuevo. Ese mismo día llamé a George, en la noche estaba en su casa y esa misma noche hicimos las dos primeras canciones del disco de Aditus, Fuera de la Ley del 81. ¿Qué significa la palabra Aditus? ¿Y cómo se creó? ¿Quién fue la persona que comenzó a El utilizar ese? primer baterista de Aditus, Edgar de Sola, lo llaman Coqui, es otorrino y ahora se dedica a algo completamente distinto, que es las finanzas y la parte de acciones y de investment. Pero en aquel entonces, en una noche de esas terribles de tortura estudiantil, revisando un libro, descubrió una palabra que describía, si mal no recuerdo, una parte de la cadena de huesecillos del oído medio llamada Aditus ad adantrum. Y entonces él decidió proponer ese nombre para el grupo que estaban formando, que no tenía nombre, evidentemente. Y entonces el grupo comenzó a llamarse Aditus ad adantrum. Pronto descubrieron que el ad adantrum era muy complicado y decidieron dejarle Aditus. Y Aditus se quedó. Cuéntanos un poco sobre la separación de Aditus en el año 91. ¿Cuál fue el momento que decidiste, mira, bueno, ya, qué fue lo que te, hubo un momento determinado donde dijiste definitivamente que me tengo que separar? Sí, Aditus tiene muchos momentos. De hecho, cuando yo entré al grupo en el año 80, 81,
Aditus ya existía. Aditus existe desde comienzos de los 70 como una agrupación que surge en San Antonio de los Altos. Incluso los dos miembros que quedan de Aditus no son miembros originales de la agrupación. Ya hoy día no existe ningún miembro de la agrupación original. Sin embargo, el Aditus que mucha gente conoce comienza su actividad a comienzos de la década de los 80, porque allí es cuando comenzamos a tener cierta consistencia grabando discos, haciendo conciertos, tomándonos un poco en serio la cosa. Y en ese momento éramos un cuarteto. Sandro Liberato Scioli, que sí era miembro original, George Enríquez, tecladista, que comenzó siendo cantante, y Valerio González, que fue el segundo baterista de la agrupación, si mal no recuerdo. A finales de los años 80, comienzos de los 90, Sandro Liberato Scioli, que era el bajista, decide venirse a los Estados Unidos a trabajar, y como parte de su promoción por el puesto que le dio la empresa multinacional para la que trabajaba, él tenía que salirse del grupo. Y él tuvo un año, luego de salir del grupo, digamos como en revisión para que le dieran ese cargo, era una vicepresidencia de mercadeo global en una gran empresa transnacional. Y entonces lo comento porque esa salida marcó un momento importante para el grupo, que era un cuarteto sumamente compenetrado. Y luego que Sandro salió del grupo decidimos que no íbamos a meter a nadie como suplente de él. Entonces decidimos recurrir a la tecnología disponible en ese momento, que eran los secuenciadores, y todo el repertorio que hacíamos en vivo, el bajo, que era lo que él tocaba, lo secuenciamos. Entonces, de allí en adelante éramos un trío. Hasta 1994, comienzos, cuando yo decido editar un disco como solista con canciones que tenía acumuladas en el tiempo y que nunca hubiese podido tocar con Aditus porque no eran del estilo y del sonido que nosotros ya habíamos creado y madurado. Entonces decidí grabar ese disco como un experimento para no dejar esas canciones por allí guardadas. Y para mi sorpresa, cuando ese disco sale, mis ex compañeros, George y Valerio, me comienzan a ver como un competidor dentro del grupo. Y yo les digo que no es mi intención ni salirme del grupo, ni salir a tocar en vivo el repertorio de esos discos. Es más, si hay una canción sonando en la radio de mi disco, la podemos tocar con el grupo, no pasa nada. Curiosamente, comenzó a sonar una canción de ese disco en la radio y la gente pensaba que era Aditus. Entonces, los discos que se vendían eran los de Aditus, no los míos. Y la demanda por conciertos de Aditus comenzó a subir. O sea que Aditus comenzó a resurgir de una forma muchísimo más acelerada, diría yo. Y esto ellos no lo asimilaron, siguieron tratándome como un competidor, me comenzaban a sacar de ciertas reuniones, me comenzaban a dejar fuera para cierta toma de decisiones. Hasta que como humano al fin me cansé y un día parecido a hace 20 años les dije que había tomado la decisión de no seguir tocando con ellos, pero todos los compromisos que teníamos ya contratados los iba a hacer. Entonces le pusimos fecha, 31 de diciembre de 1994. Y ese día dejé de tocar con Aditus y me convertí en un hombre solitario. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Tocar en un grupo es algo maravilloso. Sin embargo, hacerlo en solitario también tiene sus ventajas. Podría ser una tesis incluso sobre las dos cosas, pero creo que no es el momento. ¿Posibilidad de una reunión en un futuro cercano? Las posibilidades de una reunión siempre existen.
La pelota siempre ha estado del lado de ellos. De hecho, yo me salí del grupo y les dije, los puedo ayudar en la producción de su próximo disco, les puedo dar canciones, porque me estoy saliendo en este momento para no dejarlo, para no dejar más tiempo pasar y que la tensión y las fricciones sean mucho más pronunciadas, porque yo quiero que en cualquier momento que nos encontremos por allí nos saludemos y nos tomemos un café, como ha sucedido, ¿ok? Lo que ocurre es que ellos, de cierta manera, y no me importa involucrar un poco la política venezolana, actuaron bolivarianística, chavísticamente, anulándome de todo lo que es la historia del grupo. En la página web yo no aparezco. Cuando ellos le hacen una entrevista yo no aparezco. Es como hizo el gobierno de Venezuela con la historia antes de Chávez, que eliminó todas esas cosas, como si Venezuela hubiese comenzado en el 98 cuando llegó el comediante presidente. Ahora bien, yo siempre les dije a ellos, en algún momento va a ser muy apropiado, muy agradable, e incluso hasta buen negocio hacer una gira juntos. Cuando llegue ese momento, que no sabemos cuándo va a llegar, yo siempre estaré dispuesto a hacerlo, porque me fui de aquí en buenos términos. Sin embargo, y se han presentado oportunidades maravillosas. Sin embargo, ellos no quieren, conociéndolos bien como los conozco, pese a que ellos son mayores que yo, porque yo cuando entré al grupo era como el más joven, y era considerado el loquito del grupo. Y debo confesar que aprendí mucho de esa experiencia tocando con gente mayor que yo, aunque no tan mayores, pero los conozco y puedo intuir que quizás su miedo sea hacer una gira como éramos antes, que termine la gira, yo sigo por mi cuenta, ellos por la suya, y entonces ellos, digamos, se vean perjudicados. Y honestamente creo que no tienen razón, la verdad. La gente creo que está muy... O sea, la mayoría de la gente creo que está muy clara. Hay gente que no está clara, pero no importa. O sea, yo voy a cumplir 20 años que me salí del grupo y hace una semana en una de mis videos que tengo en YouTube, alguien dejó un mensaje. ¿Qué video tan bonito, Pedro? Espero verte esta semana con Fito Páez. Aditus iba a abrir para Fito Páez hace el fin de semana pasado. Entonces, esta persona todavía piensa, después de ver un video mío solo, sin Aditus, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que yo estoy tocando con Aditus. Entonces, Claro. hay para todo. Quizás ellos se dediquen o se han enfocado en esa parte del público. Y yo sencillamente me enfoqué, y esa es otra razón, y disculpa que me extienda, pero esa es otra razón por la cual yo terminé saliendo del grupo. Y esa es la típica razón cuando tú terminas con una novia o una novia termina contigo. La verdadera razón no es la que te dice. La verdadera razón es otra, que cuando pasa un tiempo y todo vuelve a la normalidad, tú te das cuenta. Y la verdadera razón por la cual yo me salí del grupo era sencillamente porque yo consideraba en el fondo, y no me di cuenta de ello, que el grupo estaba estancado a nivel creativo. Y yo quería hacer otras cosas, quería que evolucionáramos con el público que había crecido con nosotros, que era nuestro principal activo. Nuestro principal activo era la gente que nos seguía. Y esa gente cumplía años igual que nosotros, y esa gente iba creciendo, iba madurando, se graduaba de bachiller, se graduaba de la universidad, iba a trabajar, después tenía familia, hijos, esposa, y nosotros teníamos que crecer con ellos. Y no es lo mismo cuando tú le dices las cosas a un quinceañero cuando tienes 15 años, que cuando se la dices a un quinceañero cuando tienes 25 o cuando tienes 30. Entonces, yo sencillamente quería decir cosas, decir lo mismo, decir te amo, te adoro, no puedo vivir sin ti, pero de una manera más interesante, de una manera más original, de una manera más creativa, de una manera más profunda a esa gente que iba creciendo y evolucionando con nosotros, y ellos sencillamente querían seguir cantándole victoria a los que tenían 15 años. Y los que tenían 15 años consiguieron su victoria en Verónica de los Caramelos de Cianuro.
Entonces, eso era lo que ocurría y por eso yo tomé mi camino y aquí estoy.